A ver, esta presentación la tenía hace tiempo y la cambié el domingo y voy a hacer una presentación en la que solo voy a hablar de lo que yo conozco, ¿vale? Es decir, no voy a poner bibliografía, sí que he puesto alguna referencia, pero quiero hablar de lo que yo conozco y también de algunas de mis reflexiones. ¿Qué mejor momento de compartir con gente cosas que tú has ido pensando y que no tienes otras oportunidades que decir más que en el Facebook? Y ahí se puede malinterpretar, ¿no? Entonces, me apetecía pues comentar un poquito mis reflexiones y pueda servir un poco para comentar juntos, ¿no? Entonces, va a ser una ponencia pues como eso, muy de lo que yo he ido analizando, o viendo o pensando, ¿no? Entonces, me habéis invitado para hablar del TEA en femenino, en las niñas, y como habéis visto en la presentación he puesto TEA invisibilizado en el caso de las niñas. Pero quiero matizar de que también me estoy encontrando niños y hombres, adultos, invisibilizados. Y me gustaría también comentar esto porque creo que es importante, ¿no? Al final yo creo que es comprender el TEA de base y cómo se puede ir manifestando de formas muy diversas. Y que veremos que pensamos que lo teníamos claro y ahora se nos complica la cosa a los profesionales, ¿no? Pero eso nos obliga a seguir investigando. Entonces, en el tema de los procesos de desarrollo, porque yo voy a hablar de las niñas, encuentro de que hay diferentes formas de manifestar el TEA a lo largo del desarrollo, ¿no? Entonces son como varios caminos que estoy viendo. Niñas que, por ejemplo, desde chiquititas pues ya con 2 añitos, 3 añitos, tenían conductas muy prototípicas del TEA y que luego parece que van matizándose y que si al perfil de desarrollo, que es el más invisibilizado en el sentido de que no parece que ocurra nada hasta que llega un periodo determinado a lo largo del desarrollo. Es que esto me rebombora, pero bueno, me escucháis mejor así, ¿no? Vale. Llega un momento a lo largo del desarrollo, que yo diría entre los 10, 11 años, en el que algo ocurre. Algo ocurre que si antes pasaban más o menos desapercibidas estas personas, a partir de ahí algo ocurre. Y hablando con una de mis chicas, lo comentábamos así. Es como evolucionan las niñas de una determinada forma, como toca, es que no tengo las dos manos, y las niñas neurotípicas, por decirlo de una manera, llega un momento que cambian en el desarrollo, ¿no? Evolucionan hacia otra forma, es decir, en la preadolescencia aparece algo como de repente de que la forma de socializar ha cambiado, es decir, las niñas empiezan a interesarse de otras cosas diferentes, en los niños, en la moda, las formas de hablar son diferentes, y las niñas en el espectro del autismo siguen en el mismo raíl. Entonces ahí es cuando se empieza a ver como una disonancia, y esa disonancia es cuando ya el encaje social empieza a hacerse más claro, cuando las situaciones sociales se hacen como más complicadas. Entonces vamos a ver niñas que aparentemente no vamos a ver nada hasta un periodo determinado y no lo vamos a identificar con TEA, y niñas que ya desde chiquititas tenían ciertas conductas de TEA, pero por lo que sea no lo hemos identificado como TEA, ¿no? No sé, seguramente habéis visto estos perfiles, por eso se nos escapan muchas niñas también. Bueno, este es un poquito un ejemplo de este perfil que me estoy encontrando, ¿no? Me dio por hacer un vaciado de mis historias clínicas de las niñas que he ido diagnosticando sin discapacidad intelectual. Y en mis historias clínicas lo más frecuente que me he encontrado que vienen a hacer una valoración es este perfil, pero ahora me estoy encontrando el otro, el que no parece que se vea nada hasta los 10 o 11 años, que entonces es cuando empieza a manifestarse, ¿no? Pero en mis historias clínicas este era el perfil más habitual, es decir, en la niñez
estoy hablando de 3 añitos, por ejemplo. Pobre enfoque social, es decir, lo que pensamos en el prototípico TEA, ¿no? De que me relaciono con mi familia, con mi hermano y si acaso con mi madre, y luego poquito a poco voy haciendo el enfoque. Es como si poco a poco voy entendiendo el mundo y me voy relacionando con la gente más cercana. Entonces me encuentro un perfil de pobre enfoque social en la niñez, pero luego en la infancia es como aumenta el enfoque. Vale, ya me voy enterando de qué pasa ahí fuera, pero aún eso, al tener esa motivación social y ese enfoque social, algo ocurre de que sigo sin comprender qué está pasando y no comprendo a los niños cómo interactúan, ¿no? Entonces ahí empiezan a manifestarse dificultades de comprensión social y de ajuste, pero si no tienen unas conductas peculiares que asociamos al autismo, no las vamos a detectar ni siquiera, ¿no? Pero va a ocurrir en algún momento seguro. Otra cosa es que identifiquemos TEA, pero va a ocurrir, y sobre todo eso, a los 10, 11 años, luego me comentáis si veis un poquito este patrón, ¿no? Pero en la adolescencia es cuando ya todo se va a ir a freír monas. Es decir, ahí es cuando ya el desconcierto, la confusión, el sentimiento de soledad, etc. Y es cuando las comorbilidades empiezan a aparecer, ¿no? Que van a ser muy diversas. Yo he visto niñas también niños, pero quizá estoy viendo más este perfil de una vulnerabilidad psicológica más en las niñas, de fobia escolar, de fobia social, de ansiedad, bueno, de todo lo que os podáis imaginar a nivel psicológico, ¿no? Entonces es un periodo muy, muy importante, porque ahí vamos a ver que ahí es cuando va a explotar la manifestación, pero no vamos a ver un TEA. Luego me gustaría hacer un pequeñito matiz en el tema del camuflaje, pero lo comentaré un poquito más tarde. Entonces, este perfil va a persistir a lo largo del desarrollo. Otra cosa es que a lo mejor este perfil va a estar camuflado, obviamente, porque no van a tener esas conductas que esperamos y que, en cierta manera, son las que van a ir compensando. A mí, más que camuflaje, me gusta hablar de compensación, porque van aprendiendo de forma explícita, en cierta manera, a no llamar la atención o llamar la atención lo menos posible. Van utilizando ciertas estrategias para que no sean evidenciadas, porque van teniendo un nivel de conciencia cada vez más alto, ¿vale? Pero esto va a ocurrir a lo largo del desarrollo y por eso ahora muchas mujeres adultas están pidiendo su diagnóstico, porque han ido viendo todo este desarrollo y va persistiendo. Y sobre todo la parte más vulnerable a nivel psicológico, ¿no? Y bueno, esto lo he cogido de un blog de una persona dentro del espectro del autismo, que es un blog que es Háblame de las mariposas, y creo que lo explica muy bien, ¿no? Por hablar también en primera persona de cómo ellas los han vivido. Pues en la adolescencia, como persona no común, pues es cuando llegan a aparecer los bloqueos, los colapsos, por no saber muy bien qué está pasando. De repente es lo que os decía, más o menos las situaciones sociales eran más o menos previsibles, pero llega un momento en que algo ha ocurrido y además es de repente y no sé qué está pasando. Entonces ahí es como una situación de confusión total, ¿no? Entonces las propias personas nos están informando y nos están ayudando mucho a los profesionales a detectar estas situaciones particulares. Y bueno, en el tema del camuflaje y el aguante, esto me parece muy interesante de cara a detectar a las niñas, ¿no? A las niñas y a los niños, porque no sé si se llamará así, le he llamado así por ponerle un nombre, ¿no? Pero antes de empezar, creo que lo estaba hablando con alguien de el efecto de morado, ¿no? Y yo esto me lo encuentro de forma constante en las niñas, pero también en algunos niños lo estábamos hablando, pero es que no es un niño ni una niña, es que son demasiados. Entonces, ¿qué está pasando? Algo está ocurriendo en ciertos niños dentro del espectro del autismo, tal vez algunos niños que empiezan a tener cierto nivel de conciencia de qué está pasando en mí, qué está pasando en el entorno y no quieren evidenciarse. Yo creo que el tema del nivel de conciencia es algo muy importante a analizar, incluso yo creo que más que el camuflaje, porque es lo que hace que,
me doy cuenta de que algo está ocurriendo y sé que hay algo en mí que no conecta con los demás. De hecho, hay mujeres, porque estamos hablando de niñas, que me dicen que ya en la guardería notaban alguna cosa que no conectaban. Y una persona llegada que conozco especialmente me decía que el primer día de clase con 6 años lo vivió como un estrés postraumático. Es decir, así como muchas niñas y niños el primer día de clase, el primer día que te vas a escolarizar, es como una curiosidad, tus padres te han explicado, ¡ay, qué bien, mira, vas a conocer niños y tal! Es como, de repente tenía una estabilidad predecible y más o menos manejable y de repente me cogen, me absorben y me dejan en un contexto nuevo. Y muchas personas me han comentado de eso, de una sensación de dónde estoy y de temor que a partir de ahí se iba manteniendo. ¿Vale? Entonces hay personas que lo que van a hacer es, si tienen ese nivel de conciencia, ¡wow! Aguantar. Yo no sé si llamarlo efecto camuflaje o efecto aguante. Yo se lo dejo para que lo analicemos a nivel técnico, lo que queráis, pero yo lo que veo en las niñas, que estamos hablando de niñas, es más un aguante. Claro, si yo aguanto, tú no ves nada raro, pero ¿qué pasa con ese aguante? Es como una olla express. Llegará un momento en que yo no puedo aguantar las 24 horas del día. Llegará un momento que voy a explotar. ¿Y qué va a pasar? Vamos a salir de clase y nada más salir de clase voy a explotar. Hay veces que es nada más llegar de clase y otras veces era llegar a casa. ¿Qué pasa? Y en ese momento no me preguntes cómo me ha ido el día, no me preguntes qué has hecho, qué has comido, porque me voy a volver irritable y a lo mejor hasta salgo, digo alguna cosa impertinente, ¿no? Entonces, si entendemos esto, a lo mejor lo del efecto camuflaje le damos también otro enfoque de respeto, ¿no? De decir, ostras, ¿y por qué no las detectamos? Porque justamente están aguantando las normas. Ahora tengo que jugar, ahora toca el patio. En la mente está en una activación muy alta, eso significa que está en alerta. Las otras niñas, los otros niños, no están en alerta constantemente todo el día en el colegio. De hecho, el patio, en los niños neurotípicos, voy a llamarlo así, es un momento de descanso. Es como, ¡guau! En las niñas y en los niños en el espectro del autismo, el momento de patio es una situación desestructurada, donde ahí me voy a quedar como más desubicado y ¿ahora qué hago? Hay niñas que lo que van a hacer es estar al lado de otras niñas más o menos siguiéndolas y pareciendo de que están con ellas. Otras niñas van a picotear, pero sin tener un grupo de referencia. Entonces vamos a ver muchos perfiles, pero en el momento desestructurado es donde se van a sentir más desubicadas. Y además van a ir acumulando tensión. Cuando es el momento de patio, los otros niños lo que hacen es descargar. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa en casa? Que ahí es cuando explotas porque ya no estás en control. Ya una persona no puede estar las 24 horas en control. Entonces, cuando estás en automático, ¿qué pasa? Ahí sale de todo. Entonces, los padres son los que reciben todo el perfil TEA de manías, de inflexibilidades, de irritabilidades, de problemas para dormir, los deberes horror. Ahí ya si se consiguen hacer, ya eso es un milagro, ¿vale? Porque la mente gasta mucha energía y si luego tengo que hacer deberes, Dios mío, no sé cómo, ¿vale? Entonces, en el colegio no vamos a ver conductas evidentes, tal vez por este efecto demorado en muchas de ellas que van aguantando, ¿vale? Pero además, también me he encontrado algunos perfiles de esto. Es decir, niñas que van aguantando en clase, en el colegio, van intentando y seguir el ritmo más o menos de lo que va ocurriendo y llegan a casa y siguen estando en control y siguen estando en alerta. Una personita que conozco me decía, es que ya no puedo más, porque en el colegio tengo que intentar adaptarme a ellos, pero es que cuando llego a casa tengo que adaptarme a mis padres porque me exigen de tener que comer juntos, de tener que jugar con mi hermana, cuando yo lo único que quiero es llegar a casa y meterme en mi habitación.
Si pensamos en una persona que llega del colegio y se quiere meter en la habitación, vamos a pensar, oh Dios, algo le pasará, madre mía, esto es un signo de depresión, de madre mía, no se relaciona, no quiere estar con la familia, y a lo mejor lo que está pidiendo es necesito mi tiempo de descargue para poder reconstruirme para el día siguiente. Entonces hay personas, estoy hablando de niñas, pero probablemente también pueda ocurrir con niños, lo que pasa es que las niñas, por lo que sea, sí que estoy viendo, y esto es muy mío, no he hecho investigaciones al respecto, pero tienen como un nivel de conciencia como más, no sé si antes o ese enfoque social o ese estar en la tribu más fino, no sé cómo decirlo, ¿no? Entonces, este perfil también es muy peligroso. ¿Por qué? Porque llega un momento que esa niña buena, que nadie pensaba en un espectro del autismo, llega un momento que coge una silla y la estampa contra la pared. Y esa niña que dices, Dios mío, ¿qué está pasando? A nadie se le ha ocurrido pensar en el TEA, porque lo que está haciendo es aguantar. Aguantar, y ya veremos algunas cosas de ellos, ¿no? Muchas de ellas lo que intentan es asumir las normas del buen hacer, o sea, con la rigidez de qué tengo que hacer. Y lo tengo que hacer, como no me es fácil manejarme en el mundo social, necesito unas normas muy claras. Entonces van tomando como apuntes de lo que tengo que hacer, de comportarme bien. Entonces, imaginaros ese nivel de alerta social que pueden tener algunas personas dentro del espectro del autismo. Claro, si mi preocupación es no cometer errores sociales, es poco evidente que los veáis, porque los estoy intentando aprender para poder utilizarlos, porque no voy a aceptar cometer errores. Eso es en mi mente rígida no cabe. No sé, luego me gustaría saber un poquito vuestras opiniones, ¿no? Pero estos perfiles yo creo que son muy difíciles de ver y también muy vulnerables a nivel psicológico, ¿no? Bueno, pues, a ver, esto viene un poquito más hacia los profesionales. No sé qué hora es, no sé si voy bien, me tendréis que decir si voy bien, ¿hay 25? Vale. Entonces, bueno, esto viene ya un poquito hacia los profesionales, es decir, ya hay mucha bibliografía, ya hay muchas experiencias de que hay personas en el espectro del autismo que están invisibilizados. He intentado justificar con algunas de estas experiencias, pero claro, ¿qué hacemos los profesionales? ¿Qué herramientas tenemos? Y la verdad es que no tenemos herramientas, y las que tenemos están sesgadas. Entonces, bueno, yo voy a hablar un poquito de mi experiencia clínica y de mis reflexiones, por si luego queréis comentarlas juntos, ¿no? Sabemos que tenemos una serie de protocolos estrella, ¿no?, para hacer el diagnóstico de autismo, el ADR, el A2, esto quizá es más para profesionales, ¿no? Y te vas dando cuenta que a pesar de que la literatura ya empieza a decir de que estos protocolos no van a cribar todos los casos dentro del espectro del autismo, y sobre todo aquellas personas que tienen un nivel de inteligencia medio superior, quiero decir que tienen a lo mejor un nivel de introspección. Quiero matizar esto de una inteligencia superior, un nivel de inteligencia medio superior, no como que es una persona lista, sino que a lo mejor esas personas tienen un nivel de introspección, de análisis, que a lo mejor les permite ser más consciente de la realidad, ¿no? Entonces, estos protocolos, esas personas no las criban, y lo sabemos y lo seguimos utilizando. Y yo me he encontrado en mi práctica clínica personitas que no he podido utilizar estos protocolos porque no me criban, y en una entrevista abierta con las familias dices, pero si está saliendo todo. O sea, vale, si yo utilizo el ADR, esto sí, esto no, pero si tú dejas hablar a las familias y no hay un protocolo establecido, es que va a salir todo. Entonces, esa entrevista abierta me parece muy básica, como una entrevista de café, en el que no tienes que hacer unas preguntas estandarizadas, porque en esas preguntas estandarizadas se te escapan muchas cosas, incluso para un diagnóstico diferencial. Decir, uy, esto no me resuena a TEA, a lo mejor es para otro sitio, pero si somos tan estructurados, estamos viendo si esa persona criba
un punto de corte o no, pero un diagnóstico no es un punto de corte, es saber si esa persona tiene un proceso mental que nos resuene atea, ¿no? Entonces, nos vamos a encontrar perfiles de niñas, porque estoy hablando de niñas, pero también en niños, de que a lo mejor con la entrevista con los padres dices, ¡ostras! Pues sí. Y luego nos vemos en despacho, porque el HADOS en realidad es un protocolo observacional, y ahí no veamos ciertas cosas. ¿Por qué? Porque es un contexto que no es natural, aunque los psicólogos intentemos hacerlo natural y nos sentemos con ellos y nos arrodillemos, intentemos jugar con ellos. No es el entorno natural, con lo cual no vamos a ver muchas cosas. Podríamos complementar nuestras valoraciones con grabaciones en casa, que yo creo que sea muy interesante, las observaciones en contexto real, pero incluso en contexto real, si nos vamos al patio del colegio, si no observamos bien ciertos matices, también se nos va a escapar. Entonces yo en este proceso de valoración diagnóstica, donde me parece una parte muy clave para entender, es lo que me dicen las familias, porque no se van a inventar lo que le está pasando al niño, ellos no saben si tienen TEA o no, pero ellos te dicen, mira, es que cuando sale del colegio es cuando empiezan las rigideces. Ellos no llaman rigideces, te dicen ciertas conductas y tú como profesional vas diciendo, esto parece una rigidez, esto parece tal, ¿no? Entonces, en los protocolos que utilizamos yo creo que tenemos que ser flexibles, las personas que nos dedicamos a la valoración diagnóstica, para poder determinar si nos puede servir o no en ciertos perfiles. Además, yo conozco, tengo una cierta edad, queda mal decirlo, pero yo recuerdo ya conocer el ADR y el HADOS hace más de 20 años cuando estaba haciendo psicología. O sea, el ADI y el HADOS vienen de la DSM-3, DSM-4-TR y se ha ido modificando, pero viene de esa fuente. Con lo cual, vale, han intentado perfilarlo un poquito, pero realmente DSM-3, DSM-4-TR. No sé si me explico, yo lo lanzo, he venido a hablar de mis reflexiones, ¿no? Entonces, ¡wow! ¿Y qué hacemos los profesionales? Porque, también os digo que estoy utilizando el ADI y el HADOS porque a nivel burocrático algunos de mis diagnósticos los han tirado atrás desde la sanidad pública porque me he utilizado el ADI o el HADOS. Pero luego, caray, años después se diagnostica de TEA a ese niño. ¿Qué significa? Que si yo soy profesional del autismo, tengo que conocer qué preguntas tengo que hacer, qué observar. Entonces, no es tanto el protocolo, sino qué quiero analizar en esa persona que me resuene o no a TEA. Entonces, hacer un diagnóstico de TEA yo creo que es conocer muy bien, hasta donde podamos, ¿no? ¿Qué está pasando en la mente de la persona dentro del espectro del autismo? Y bueno, como he venido a hablar de mis reflexiones y pesquisas, y el ADI y el HADOS, pues entonces este sábado, este domingo, que es cuando cambié mi presentación, dije, oh Dios, ¿y tú, Lola, cómo lo harías? Porque si criticas, ¿qué alternativas, no? Yo no tengo todavía ninguna alternativa, me gustaría, y mi mente no para de pensar en ello porque la necesito. Pero creo que en España tenemos un protocolo que es del 1997, pero es que el ADI y el HADOS, si lo vamos a buscar, va más para atrás. Y además tenemos aquí a Ángel Rivière, que me imagino que algunos, y además de la Complutense, no me sale, vaya no sabe. Complutense. O sea que es de aquí, de la casa, y revisando la idea, es que me parece absolutamente mágico. Porque es que ya Rivière, en el 1997, iba comentando ciertas cosas que ahora si relees el IDEA dices, pero si está aquí, el TEA invisibilizado. Eso no quita que, claro, como es del 1997, hay que revisarlo, hay que ver matices y a lo mejor complementarlo. Pero
Si vamos a utilizar protocolos X, ¿por qué no revisamos este protocolo? Ya os he dicho que he venido a dar reflexiones y a lo mejor de aquí sale algo interesante, decir, ostras, algo que hay que hacer, ¿no? Entonces, yo no he cogido todo el protocolo, no sé si, bueno, ¿quién conoce el IDEA? Solo por saber, ¿eh? Vale. A ver, es un protocolo muy específico que a lo mejor las personas que llevamos cierto tiempo por vejez, ¿no? Conocemos el inventario IDEA. No lo voy a comentar porque no es el motivo aquí de comentar ni explicar todo el inventario, pero sí que he cogido varias dimensiones del inventario IDEA para que nos permita decir, ostras, pues a lo mejor ayuda más que helado y helados. Otra cosa es que el inventario IDEA, tú tienes que buscar el protocolo para buscar la información y luego ver dónde ubicarlo, ¿vale? No es una entrevista, no es un protocolo de observación, es un protocolo que te permite sintetizar todo eso, esas entrevistas, esas observaciones, irás ubicándolas. Voy a comentar muy por encima lo que es el inventario IDEA, pero no con el propósito de hacer una clase magistral, porque eso sería como ya un taller, ¿no? Pero a lo mejor vale la pena que nos lo replanteemos. El inventario IDEA, lo interesante, ya os digo, es del 1997, tiene diferentes dimensiones, dimensión social, y que lo va parcializando en diferentes subdimensiones, ¿vale? Relación social, referencia conjunta, intersubjetivo mentalista, no voy a comentar mucho sobre ello. Dimensión de la comunicación y el lenguaje, anticipación y flexibilidad, dimensión de la simbolización. Interesante. Ya Rivière hablaba de espectro autista. Cuando ya utilizábamos la DSM-4-TR y hablábamos de trastornos generalizados del desarrollo, autismo, trastorno de Asperger, etc., él ya hablaba de espectro autista. Ay, perdón. Ay, no sé qué he hecho. La he liado, parda. Aquí. Ay, no sé qué he hecho, pero parecido. Vale. Entonces, me viene a la mente decir, jolines, Lorna Wynne cogió las investigaciones de Kanner, en las investigaciones de Asperger, hizo allí el espectro autista. Mola, una buena sistematizadora. Pero aquí teníamos nuestro sistematizador español, que es Rivière. Y Rivière no es que inventó algo nuevo, pero yo creo que sí que cogió las investigaciones interesantes y las ha ido, o las fue sistematizando de una forma evolutiva, y se nos olvida un poquito eso, ¿no? De decir, el espectro del autismo no es yo siempre voy a tener estas características, sino que van a ir cambiando a lo largo del desarrollo. Y un niño o una niña puede estar en una dimensión X con unos niveles de necesidades más altos al principio y ir disminuyendo, ¿vale? Pero ya os digo que no voy a comentar el inventario IDEA. Además, lo que tiene es que cada subdimensión, esto es lo que quiero nada más explicar un poquito cómo funciona, está parcializado en diferentes, como llama puntuaciones, pero en realidad son niveles en los que nos podemos encontrar el niño, ¿no? De más niveles de apoyo a menos niveles de apoyo. Jolines, qué chulada, porque tenemos la DSM-5 que nos habla de niveles de apoyo. Ya en el 1997 Rivière hablaba de niveles y nos podía servir para decir, ostras, este niño está aquí en este nivel, tengo que ver si avanza aquí o este de aquí, o puedo ver si aquí está aquí o está aquí. Y yo me voy a centrar en en el 4. No sé si me estoy explicando, ¿sí? El nivel evolutivo de niños con más necesidades de apoyo y menos, ¿vale? Que puede ir cambiando a lo largo del desarrollo. Entonces, me voy a centrar en la puntuación 2, es decir, una puntuación de 8 sería altas necesidades de apoyo, 6 menos, y el 2 sería menos lo que antes llamábamos TEA Asperger y ahora TEA grado 1, se acercaría más ahí. Voy a coger algunas dimensiones de esta parte, de lo que antes llamábamos TEA Asperger, y vamos a ir viendo si no, ya en el 1997, alguien abre cierta o tiene cierta abertura para que podamos incluir ese
autismo invisibilizado. ¿Vale? Entonces he cogido algunas dimensiones, por ejemplo, esta de aquí. En la dimensión social he cogido pues trastorno de la relación social. Quiero matizar también la palabra trastorno, que se está utilizando trastorno, condición, etc. En realidad la palabra trastorno no significa que la persona esté trastornado, ni mucho menos. Creo que se van banalizando, se están malinterpretando los términos que utilizamos los psicólogos, ¿no? En realidad trastorno significa algo está ocurriendo en el desarrollo que tenemos que estar atentos porque no parece que sea ni un mero retraso y está repercutiendo en la vida de esa persona y en ese contexto, ¿vale? Por eso llamamos trastorno, en el sentido de que algo está pasando serio y que no podemos esperar. O yo lo interpreto así, ¿vale? Es decir, una persona que tiene un trastorno de lenguaje significa que ya no podemos decir que tenga un retraso madurativo o que tenga un retraso de lenguaje. Eso ya va persistiendo en el tiempo y le está repercutiendo en su aprendizaje y en su día a día. Vale, pues entonces en esta dimensión, acordaros que en el nivel con menos niveles de apoyo, lo que correspondería con el TA1, Rivière y aquí dice, aquí se situarían las personas que tienen motivación de relación con iguales. O sea, todavía me encuentro profesionales que dicen, no, no puede ser TEA porque tiene interés social. Pues no, pues en el 1997 ya había alguien que decía, no, hay personas que tienen motivación de relación social. Lo que pasa es que tienen dificultades para comprender sutilezas sociales y ahora lo que he puesto en rojo son matices que yo le daría, ¿vale? Yo después de leerlo, por hacerle ese feedback a hoy que bien estaría un café con él. ¿No? Uy, pero bueno, lo hacemos después nosotras y... Ay, qué tonto ha quedado eso, ¿no? Pero bueno. Vale, entonces tengo interés social, pero se me escapan sutilezas sociales. ¿Qué pasa ahí? Mira, yo voy a hablar de situaciones donde yo me he encontrado con mis niñas, es decir, me relaciono, pero se me escapan señales como, por ejemplo, en no comprender o no ver sutilezas sociales. Estoy pensando en esa niña en concreto, de que me genera tal ansiedad el que los niños del África no coman, pero luego no se da cuenta de que al salir de la tienda, su madre lleva las bolsas de la compra y no se le ocurre decir, mamá, ¿te ayudo? ¿Por qué? ¿Porque es poco empática? No, es porque no veo señales que otras personas pueden intuir. A no ser que mi madre me diga, uff, ¿me ayudas que me está pesando? Entonces te ayudaré. Pero yo espontáneamente a lo mejor no leo la señal. O incluso estoy pensando en mis cosas y no veo la señal. Entonces esto es lo que nos decía Rivière. Es decir, tengo motivación de relación, pero hay sutilezas sociales que se me escapan. Si tú me las dices, ¡ostras! Pero lo que va a pasar es que a lo mejor cogeré esa idea y cuando vuelva a verte con las bolsas te lo preguntaré, pero no voy a hacer una generalización a otras situaciones similares, que tengo que desarrollar mi intuición social y por eso necesitan como mucha práctica para poder entender esas sutilezas, ¿vale? No sé si lo veis así. Entonces, en el tema de la empatía, a lo mejor ahí, otra vez, vale, ya le cojo, pero si le doy bien. Vale. Rivière habló de escasa empatía. Tal vez en aquel momento, en el tema de la empatía, a lo mejor no había tanta sistematización de este concepto como ahora lo podemos tener, ¿no? Entonces, ahora se habla de empatía cognitiva y empatía emocional. Y yo creo que esos conceptos nos pueden ayudar a entender mejor qué es eso de la empatía en el espectro del autismo, ¿no? Tal vez esa empatía cognitiva de entender qué puede necesitar el otro, pero porque no veo señales evidentes, puede ser explicado. Pero la empatía emocional sí que la tiene. Yo me he encontrado todos los perfiles, perfiles de hipoempatía y hiperempatía. O sea, me voy a mover en un lado y otro. Y la hipoempatía hay veces que se puede confundir también con un trastorno esquizoide. O sea... pero me he encontrado esos perfiles. Entonces, yo creo que ese matiz faltaría en el inventario idea, ¿no? Entonces,
Si me cuesta entender esas sutilezas, significa que alguien me las tiene que enseñar. Entonces, y Rivière ya en su libro, lo he traído aquí, pero me lo he dejado en algún sitio, bueno, si luego, ya habla de que las personas dentro del espectro del autismo, los procesos que para las otras personas sin TEA son implícitos, es decir, tú no te pones con tu hijo de 4 a 5 te voy a enseñar normas sociales no escritas o sutilezas sociales, pero las personas en el espectro del autismo sí. ¿Y qué pasa con algunas de ellas? Pues que lo aprenden a marchas forzadas ellas solas como pueden con muchos errores, al principio encontrándose de repente, ¡guau!, la he liado, a destiempo entenderlo, y entonces es como una confusión muy constante. Entonces los procesos de aprendizaje son explícitos. Algunas personas podrán intentar hacerlos por sí mismas con mucho trabajo y mucha deliberación, y también necesitarán apoyo externo de date cuenta de que aquí la has liado. ¿La he liado de qué? ¿Qué he dicho? Esto, ostras, vale, voy metiendo guión para la próxima vez no hacerlo. ¿Vale? No sé, ¿rescatamos a Rivière? ¿Sí? ¿Os estoy convenciendo? No me va a dar tiempo de explicar todo lo que he traído, pero creo que me apetecía sacar de la chistera, como Lorna Wing sacó a Kanner y Asperger, pues sacamos a Rivière y le damos una vueltecilla. Vale. En el tema de la referencia conjunta y en el aspecto mentalista, que es un aspecto que consideramos muy nuclear del espectro del autismo, esto es, bueno, parecido. Ay, aquí Rivière me parecía interesante, por eso he puesto esta diapositiva. Ya él hablaba de que las personas con ese el nivel TA1, que ahora llamaríamos ahí, pueden tener pautas establecidas y atención y acción conjunta, es decir, una niña en despacho, vamos a ver que hay atención conjunta, nos va a mirar, nos va a señalar, etcétera, y toda esa historia que asociamos de que una niña no puede tener espectro del autismo, Rivière ya nos lo decía que sí que se puede, pero se le van a escapar redes sociales. ¿Cuándo? En situaciones abiertas y complejas. En una situación estructurada, a lo mejor no vamos a ver nada, pero si nos vamos a ciertas situaciones que no son estructuradas como el patio, o si hablamos con la familia, porque casa, la familia es el sitio de confort y ahí no hay una estructura como en un colegio, y ahí va a salir muchas de las cosas que nos van a llamar la atención, ¿no? Y otro de los aspectos que me parece súper interesante, que ya apuntaba Rivière, es que además no se comparten apenas preocupaciones conjuntas o marcos de referencia comunicativa triviales con las personas cercanas. Lo voy a explicar un poquito. El TEA no se puede camuflar las 24 horas del día. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si tengo TEA, algo en mi familia, otra cosa es que lo identifiquen como TEA, pero con las personas conocidas y allegada, eso se va a ver. Por eso tenemos que preguntar a las madres y a los padres, porque a lo mejor en despacho no vamos a ver nada, pero con las personas conocidas que paso todos los días, pues ahí a lo mejor es cuando esa versatilidad social pues se ve como más truncada, ¿no? Y con las personas desconocidas ahí a lo mejor voy a camuflar un poquillo más, voy a aguantar, ¿vale? Ostras, Rivière, si releemos a Rivière, ostras, queda, no sé. Decirme si vamos bien de tiempo, ¿eh? Sí. Y fijaros también aquí con el tema de las capacidades mentalistas, que ya Rivière hablaba de ellas, ¿no? Voy a leer, esto es textual de Rivière, ¿eh? Esto ya son mis pesquisas. Entonces Rivière aquí, porque hablamos de que un aspecto básico para valorar el espectro del autismo es tener dificultades a nivel mentalista, ponerse al lugar del otro, hacer inferencias, etcétera, etcétera. Pero fijaros que ya nos decía Rivière, conciencia explícita de que las otras personas tienen mente, o sea, tengo conciencia de que tú tienes mente. Estamos hablando de TA1, lo que llamaríamos ahora, que se manifiesta en la solución de tareas de teoría de la mente de primer orden. ¿Qué significa? No les pongamos a estas personas la prueba de Sally-Lian. No voy a explicar lo que es Sally-Lian, pero no, y los que estamos trabajando con personas dentro del espectro del autismo, creo que lo veremos, ¿no? En sesiones clínicas
técnicas, cuando estamos trabajando con ellos, se conocen la teoría de la mente de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto orden. ¿Por qué? Yo te pongo una fotografía y ahí la puedo analizar y estoy en frío, estoy en un contexto donde puedo analizar. Pero la vida real, cuando salgo de ahí, es todo muy rápido. Yo no tengo tiempo de analizar mi mente, la tuya, el otro que tengo. Y ahí es cuando la lío parda. Me ha pasado hace poquito de un chico que no me escriba porque sabe responder a las cosas y luego iba una psicóloga y a la otra psicóloga dice, ¿sabes qué? Que conecto mejor con Lola y que me voy a cambiar de psicóloga. La otra dice, hostia, no se lo tengo en cuenta porque... Entonces, yo le agradezco que se sienta cómoda, pero no ha tenido mucho tacto en despedir a la otra psicóloga. Vale. Entonces, ¿qué nos decía Jarry Bier? En situaciones reales, A2, no nos sirves mucho. Ahora ya me voy desinhibiendo cuando ya me toca marcharme. El mentalismo es lento, simple y limitado. Significa, no es que no tenga capacidades mentalistas. Lo que pasa es que a lo mejor me doy cuenta después. Es decir, ostras, creo que me dio la pata. O alguien me lo dice, ostras, ahora soy consciente de que esto no tenía que haberlo dicho, ¿no? Como una llegada mía, hablo de personas que conozco mucho, ¿eh? Y que me dan permiso. Dice, pues, en un entierro de un familiar, persona con 45 años, con sus másteres, y va a intentar consolar a la mujer del difunto, y lo que le dice es, ¡qué guapa vas vestida de negro! Claro, creo que no era eso. ¿Qué le estaba pasando? La intención era buena. Tengo la capacidad mentalista porque sé que lo estás pasando y quiero consolarte. Pero el comentario no estaba ajustado al contexto. Me he quedado fijándote en tu vestido y, jolines, hasta te queda bien. Pero ese comentario no se dice en ese momento, ¿vale? Entonces, si te das cuenta después, es como, oh Dios. Entonces es un mentalismo lento. Hay ciertas personas en el espectro del autismo que tienen capacidades mentalistas. Otra cosa es cómo lo van haciendo y a destiempo, lento, de forma explícita. Es ese proceso que gasta mucha energía, por eso hablamos de cansancio bajo, que Jarry Bier nos lo decía y que nadie helados, pues queda así como, no sé. ¿Cómo voy de tiempo? Sí. ¿Menos 10 significa que ya se me acaba? Sí. ¿Ah, puedo más? Acabamos a 1:30. Si quieres dejamos 15-20 minutos para preguntas. Me decís algo, ¿vale? Porque ya habéis visto que ahora me embalo. Y ya... Vale. Bueno, aquí os he dicho que no iba a hablar de... no iba a traer investigaciones y eso, pero para que me hagáis un poquito... Es decir, que no sea lo que dice Lola, porque Lola quién es, ¿no? Entonces ya hay investigaciones, y además del 2014, pero hay ya muchas más recientes, de que hablan de varios procesos a nivel de cognición social. Los procesos implícitos y los procesos explícitos. Significa que la cognición social, que son esos procesos de comprensión social, pueden ser implícitos cuando nadie te los tiene que enseñar de forma justamente explícita. Con lo cual, cuando son implícitos, el proceso es rápido, ágil y gasta menos energía. De hecho, hay ahí también muchas investigaciones en relación a la toma de decisiones en las personas dentro del espectro del autismo y hablan de que las tomas de decisiones son así, deliberadas, lentas y suponen un gasto de energía muy grande. Entonces, claro, imaginaros una simple conversación, si fuera siempre pensado, ostras, no tendríais conversaciones. Pero las personas dentro del espectro del autismo, un saludo incluso lo tienen que pensar, muchas de ellas. Con lo cual, el proceso es explícito. Esto tiene las consecuencias que ya os comentarán, me imagino, en la presentación siguiente. Vale. He cogido también esta parte del lenguaje expresivo. Es cierto que las personas dentro del espectro del autismo, llamámosle TA1, el tema del lenguaje está preservado, pero en el tema del lenguaje expresivo también podemos ver ciertas sutilezas que Jarry Bier las señalaba y a lo mejor tenemos que seguir profundizando un poquito en ellas, ¿no?
en el tema más de la pragmática. Y ella decía, en este nivel nos vamos a encontrar personas que sí siguen un discurso y una conversación, pero que la adaptación a las mismas puede ser menos flexible. ¿Qué puede ocurrir? Que la selección de temas les cueste más, es decir, ¿y ahora de qué hablo? No tanto si lo que digo va a ser interesante o no, sino algo a lo mejor incluso más simple. Me lo dice algún niño incluso de 7 años. Es que se me queda la mente en blanco, soy aburrido porque no sé qué decir, no se me ocurre, pero si me hablas de mi tema, pues estar ahí, ¡guau! Chachi, ¿vale? Pero no es que sea tímido, es que, ¿qué te digo? Y por ejemplo, hay niñas que van aprendiendo ciertas fórmulas sociales, pero me sirven para una vez. Luego no puedo estar repitiéndote, por ejemplo, una niña que me dice, uy, he aprendido quiero hacerme amiga de una niña que acaba de llegar al colegio y he visto que fulanita se le ha acercado y le ha dicho, ¿qué pendientes más bonitos tienes? Y ella se acercó y también se lo dijo, digo, guays. ¿Qué pendientes más bonitos? Pero eso te sirve para una vez. No puedes acercarte siempre a esa nena o a otra y decirle, ¿qué pendientes más bonitos? Y puedo tener algo, bueno, pendientes, también le puedo decir que chaqueta, pero ¿cómo salgo de ahí? ¿Cómo elaboro otras formas comunicativas cuando a otras personas les salen rápido? Y eso tiene que ver con el tema de la fluidez comunicativa, la flexibilidad comunicativa, es decir, ¿y ahora qué digo? ¿Y cómo continúo? ¿Y qué digo? Entonces hay personas en el espectro del autismo que han ido desarrollando de forma muy deliberada formas explícitas para salir de la situación. Pues por ejemplo, cosas que me dicen, pues hago preguntas. Hago preguntas y como a la otra persona le gusta hablar mucho, pues oye, ya relleno. ¿Qué más? Soy una gran escuchadora. Muchas mujeres dentro del espectro del autismo y niñas son grandes escuchadoras. De hecho, algunas de mis niñas me dicen, soy como la psicóloga de mis amigos. No, eres la recipiente de las situaciones de los demás. Reformular. Hay personas cuando ya van avanzando en esos procesos de aprendizaje social que lo que hacen es reformular. Es decir, en la conversación vuelven a sacar lo mismo que tú has dicho y te lo lanzan otra vez y otra vez, porque así por lo menos puedo salir del apurillo, seguir el hilo, ¿vale? Y la pragmática verbal, esto es muy interesante. Ajá, sí, vaya, ajá, ajá. Eso, fantástico. Pero son sutilezas que van aprendiendo, ¡buah! O sea, esto no es de repente, uy, las niñas en el espectro del autismo son grandes camufladoras o imitadoras. Pues yo no me estoy encontrando eso. Yo estoy encontrando que es muy laborioso y muy deliberado y que cuesta mucho. Si acaso en la edad adulta es cuando empiezas a manejarte un poquito mejor. Por eso muchas de las niñas suelen ser aparentemente tímidas, porque lo que hacen es escuchar y estar ahí. Pero no es que estén camuflando y haciendo estrategias súper compensadoras, es que están ahí aguantando y te escucho, pero ¿y qué te digo? ¿Y cómo hago? No sé si estáis de acuerdo conmigo, me gustaría tener vuestro feedback, ¿vale? Vale, en el tema de el lenguaje receptivo, que Rivière también lo contemplaba, él en su idea dice, en el semivel TA1, se comprende el discurso y la conversación, pero se diferencia con gran dificultad el significado literal del intencional, ¿vale? Y habla de las variables interactivas y de contexto. ¿Qué va a pasar ahí? Pues todo esto de las bromas, las ironías, las formas de hablar, etc. ¿Qué puede ocurrir? Que cuando eres pequeño o cuando eres niño, esas situaciones se te hacen muy confusas. Pero, como hemos hablado de que pueden tener un proceso explícito, van aprendiendo a detectar a veces esas señales y poder identificarlas y manejarse más o menos ahí, ¿no? Pero las niñas, yo me he encontrado niñas que esta literalidad es muy evidente, ¿no? Estoy recordando algunos casos en concreto de que un día la madre le dice a su hija, compra unos ajos. Y como no le especificó, adivinar cuántos ajos le trajo. Fue como 3 bolsas.
no me especificó. La niña tendría 13, 14 años, es decir, que no era una niña. Pues Vivier ya habla de esto, ¿no? Esto es quizá una de las cosas que tenemos claro, ¿no? Otras, esta persona llegada que os digo, ella también me cuenta que cuando era pequeña, le decía, recuerda claramente cuando un día le dijeron, la persona que le cuidaba le dijo, no cojas las muñecas, y nunca más las cogió, nunca más las cogió. Años después, por lo de el procesamiento lento, pero a lo mejor lento, muy lento, cuando entendió que estaba en el espectro del autismo, dijo, oh, tal vez lo que me quiso decir esa persona es que ahora no coja las muñecas, pero no cojas las muñecas, nunca más las cogió. O esa misma persona lo que me cuenta es que le dijeron, quédate sentada, y se quedó sentada, con un palo, esperando que alguien le dijera, ya te puedes levantar. Estoy hablando de casos que conozco personalmente, ¿no? Entonces, todo esto viene a colación de que Rivière ya nos hablaba de estas particularidades que creo que son nucleares dentro del espectro del autismo y que valdría la pena tenerlas en cuenta como una guía, tal vez, ¿no? Ah, bueno, esto, no sé si ponéroslo. Os lo pongo. Vale, viene a colación un poco de ese proceso explícito que tienen algunas personas dentro del espectro del autismo de cómo hacer guiones sociales, ¿no? Con el tema de, el camuflaje es un esfuerzo interno muy grande. Entonces, esto es una película, pero es una película que a mí me recuerda el caso de esta persona llegada, que me decía que cuando llegó la adolescencia, juventud, y tenía que salir los fines de semana con amigos entre comillas, sabemos, ¿no? Lo de los amigos entre comillas. Entonces ella se pasaba toda la semana, todos los días, guionizando por lo menos 3 horas diarias lo que iba a ocurrir el sábado. Y las guionizaciones eran del estilo ensayos mentales de posibles situaciones de conversaciones que me voy a encontrar. Plan A, plan B, si me dice esto yo voy a decir esto, pero si me dice esto, le voy a decir lo otro. O sea, es una guionización que en realidad son ensayos mentales y que como película es maravillosa, me pareció brutal, o sea, de bonita, no es de autismo, es una película, creo que se llama En cuerpo y alma, y es una película muy bonita de 2 adultos que tienen los mismos sueños. Entonces, claro, comparten los sueños. Y no se habla de espectro del autismo, pero cuando veáis a la chica, no me diréis de que tiene un espectro del autismo. Entonces, os pongo un poquito en antecedentes, porque lo que estáis viendo, lo que vais a ver en la película, yo lo estoy haciendo con una de mis niñas, pero en el contexto de colegio. Estamos ensayando y estoy creando la escena con su colegio. Hemos creado con cartones el colegio, o sea, su aula, el patio, y ella me va diciendo dónde juega en el patio, quiénes son sus amiguitos, y vamos ensayando con los muñequitos, ¿no? Y bueno, así para que deciros un poquito, pues esta chica y el chico que veréis, pues tienen los mismos sueños, se gustan y esas cosas, pero ella no tiene móvil. El chico le ha dicho algo así como, estaría bien que tuvieras un móvil. Y ella no sabe muy bien qué hacer. Así que habla con su terapeuta y entonces lo que va a hacer es guionizar la secuencia real que se va a encontrar cuando se lo encuentra él. No sé si me estoy explicando. Sí. Así que os la pongo y lo veis. ¿Cómo lo pongo esto? No sé cómo se pone. Ay, aquí sí que no sé si voy a necesitar ayuda. De cómo poner. Aquí. Esto. ¡Ay, no se ve! No se ve. Vale, no se ve. Lo siento. No se ve. Pero no pasa nada, no se ve el vídeo. Vale, de todas maneras, si tenéis la oportunidad de ver la película, se llama En cuerpo y alma. Es muy bonita y veréis cómo lo que hace la chica a continuación es coger unos muñequitos y con los muñequitos representa la situación real de que cuando se encuentre al chico de verdad, ¿qué va a decirle? ¿Vale? Representa todo. Lo que ocurre es que una vez que lo tengo guionizado, voy a la situación real y aparece un imprevisto y me quedo como que
oh Dios, esto que lo tenía aquí, en la realidad no sirve. Por eso el tema de ese esfuerzo deliberado y de manejo de la frustración, decir, ostras, esto no es tan fácil. O sea, el tema de aprender a socializar es complejo. También veremos mucha versatilidad. Esto es una película, pero sí que me lo estoy encontrando con algunas personas tipo Nostro. Y bueno, yo creo que ahora puede ser muy interesante la parte de preguntas y tengo más idea, pero la voy a dejar ahí para que si nos viene a la mente de qué hacemos, mi planteamiento es si revisamos los conceptos, revisamos los protocolos o seguimos siendo inflexibles de esto es lo que hay y tengo que utilizar esto porque sí.